Bueno, se ha determinado un nuevo reglamento para pasajes y fletes en las Fuerzas Armadas que de alguna manera va a impedir que este tipo de situaciones vuelvan a repetirse. Está aquí con nosotros en estudio Juan Francisco Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas. ¿Cómo está, secretario? Hola, muy buenas tardes. muchas gracias por la invitación. Bueno, estaba leyendo acá un resumen, ¿no?, de este nuevo reglamento, pero básicamente lo que hace este nuevo reglamento es establecer como más al detalle lo que debería haber sido siempre el reglamento. Es decir, si el ejército le daba al funcionario un dinero en efectivo para comprarse o una orden de compra para comprar un determinado pasaje, la idea no era que se quedaran con la plata del pasaje, viajando quizá a una categoría inferior o metiendo más familia en el mismo viaje, sino devolver la plata al ejército. Lo que hace este reglamento básicamente es poner en papel o no lo que debería haber sido. Mira, Mónica, ¿con qué nos encontramos? Con un reglamento de pasajes y fletes que regulaba la forma en que se hacía la adquisición de los pasajes, que era del año 82. Tú comprenderás que... Tampoco tan viejo el año 82. No, claro, pero la realidad de la accesibilidad a líneas aéreas, la cantidad de viajes y la forma en que se adquirían. Entonces no había ley de compras públicas en esa época. Y por lo tanto, había que actualizarlo, ese reglamento estaba obsoleto y además había dado espacio para lo que está en investigación por parte de la justicia. Son presuntos fraudes que la investigación de la ministra Reyes está llevando adelante y por lo tanto era importante que la reglamentación se actualizara y se pusiera al día para justamente un objetivo preventivo, que es que no se vuelvan a cometer ese tipo de hechos que hemos conocido en el pasado y de tal manera que a todo el mundo le quede claro cuál es la naturaleza de este derecho de pasajes. Es decir, esta es una obligación de la institución de proveer pasaje a aquellas personas que van a cumplir una misión en el extranjero y no es un derecho o remuneración o viático del funcionario, como lamentablemente se había entendido y se había hecho una práctica generalizada en el ejército. ¿Qué cambia en concreto, así, para que la gente pueda tener claro cómo va a cambiar el sistema de los pasajes? En primer lugar, una correcta definición, es decir, queda claramente establecido que esta es una obligación de la institución, es un derecho al pasaje y no es un viático, no es una remuneración. ¿Ya? En segundo lugar, medidas de control y por parte del Ministerio de Defensa, que es lo que hicimos, establecer obligaciones de informar periódicamente y además facultar al Ministerio de Defensa para establecer a través de instrucciones las categorías y quiénes van a poder viajar y en qué condiciones acompañando al funcionario que viaja. Te pongo un ejemplo. Aquella persona que viaja en una comisión de más de 9 meses, y que obviamente esa persona viaja con su familia. Pero las personas que viajan por comisiones más cortas, el derecho a pasajes le corresponde únicamente al funcionario que viaja. Otra cosa... Es que lo que hacían ellos era, o lo que se dice que es el sistema, lo que está siendo investigado es que ya le compraban un pasaje a el funcionario o funcionaria militar, lo canjeaban por pasajes más baratos y invitaban a toda la familia. ¿Eso se va a poder hacer? ¿Se va a poder continuar con el canje? Eso es otra cosa que establece claramente el nuevo reglamento. Nosotros quisimos decir, el funcionario no puede cambiar las condiciones en que se le otorga el derecho a pasajes. A ver, si por ejemplo por el escalafón, ¿hay algún escalafón en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que le va a corresponder un pasaje de primera clase? Primera clase no, un pasaje ejecutivo, Business. Claro, business, que le corresponde a aquellos que son equiparables a un jefe de servicio. Es decir, a los generales, almirantes o generales de aviación que en cada una de las instituciones son equivalentes a un jefe de servicio. Ellos pueden viajar, van a poder viajar en business. Ellos viajan en Ellos business. no pueden cambiar esa categoría para, por ejemplo, comprar 2 o 3 pasajes de categoría turista. Ellos no van a poder cambiar las condiciones del viaje. Eso es muy relevante, Mónica, porque en teoría las condiciones del viaje es para que él pueda cumplir adecuadamente la misión a que está enviado. El Estado, envió a una persona, miembro de las Fuerzas Armadas, a cumplir una misión. Para cumplir esa misión le tuvo que dotar de los medios de traslado, alojamiento y alimentación para que pudiera cumplirla eficazmente. Si esas condiciones es viajar en business porque es lo que le corresponde de acuerdo a la función que va a cumplir, esa es la forma en que tiene que viajar. Él no puede, a su propia disposición, cambiar las condiciones de viaje. Ya. ¿Y qué pasa con los reembolsos? Que era la otra manera en que se quedaban con dinero, porque al final el ejército le daba X cantidad de plata, resulta que el pasaje salía menos y esa diferencia se lo quedaban ellos. Eso es lo otro importante que hicimos. Explicitamos, la regla general es que el que provee del pasaje es la propia institución. Ahora, pueden haber excepciones en que por razones de urgencia o incluso de buen servicio, es la propia persona la que compra su pasaje y después la institución le reembolsa el costo del pasaje. Pero 2 condiciones esenciales. En primer lugar, esto es excepcional. Y en segundo lugar, ¿cuánto se le devuelve al
a la persona. En primer lugar, tiene que rendir cuenta, es decir, lo que efectivamente gastó. Pero puede que se compre el mejor pasaje en la mejor categoría. Ya. Entonces se le va a reembolsar única y exclusivamente a aquel pasaje, el costo de aquel pasaje equivalente que se hubiera adquirido por la institución. Y ahí hay otro criterio que incorpora el reglamento, que los criterios de eficiencia se incorporan de tal manera de que el costo sea el más bajo cumpliendo con las condiciones. Y te pongo un ejemplo. El reglamento actual vigente tiene el problema de que establece dos condiciones que pueden ser contradictorias. Dice que tiene que ser la ruta más corta o más directa y el más económico. Bueno, normalmente esos son contradictorios. Claro. La ruta más corta es la más la más cara y la ruta más económica no es la más corta. Entonces lo que hicimos en el nuevo reglamento es establecer condiciones objetivas, de tal manera que la persona llegue no en la ruta más corta necesariamente, ni tampoco la más económica necesariamente, sino en aquella en que pueda cumplir la función y que quede claramente establecido de manera transparente cuál va a ser el criterio para adquirir esos pasajes. Esto es un reglamento para pasajes y fletes. Así es. Hablemos de los, por ejemplo, los agregados militares, que viajan con toda la familia, con mudanza y todo eso. ¿También se aplica? También se aplica. Ya, ¿y cómo se va a aplicar para los fletes? Miren, la regulación de los fletes es bastante más específica porque hoy día también habían mecanismos de reembolso para los fletes y también había un problema también con la rendición de cuentas. Lo que hicimos fue regular exactamente cómo se iba a hacer eso. La regla general debería ser a través de una licitación en que las empresas se registren para poder proveer el servicio de flete. Sobre todo, además, el problema aquí no es generalmente en los viajes internacionales, sino que es en la cantidad de destinaciones que cumple el personal militar dentro de Chile. Claro. Fíjate en algo, Mónica, son funcionarios públicos, servidores públicos, que es bien extraordinario. La gran mayoría de los servidores públicos no son cambiados en su destinación o en su movilidad territorial durante su carrera. Los militares tienen en promedio entre 9 y 20 destinaciones distintas, ya sea dentro de Chile o fuera de Chile. Por lo tanto, ¿por qué hay una reglamentación? Y esto para que lo entiendan también quienes nos escuchan. ¿Por qué hay una reglamentación especial en las Fuerzas Armadas? Bueno, porque esta movilidad territorial no la tienen otros funcionarios públicos distintos a las Fuerzas Armadas. Y por último, subsecretario, porque se nos acaba el tiempo, ahí ahora también se establece un control superior y un control externo de esto. O sea, no es que van a poder hacer cualquier cosa y alguien no va a poder fiscalizarlo, ¿no? Sí, algo que nos había faltado, la verdad, desde el Ministerio de Defensa, era ejercer el control que nos corresponde, y especialmente en la subsecretaría en que yo me desempeño para las Fuerzas Armadas, tenemos que tener, uno, la información periódica, y se establece la obligación de informar periódicamente, y en segundo lugar, tomar medidas para homogeneizar la forma en que las instituciones de las Fuerzas Armadas ejercen este derecho a pasaje y flete. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario, por haber venido y explicarnos este nuevo reglamento que va a regular todo lo que es pasajes y fletes al interior de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias a ti. Subsecretario Juan Francisco Gali. Muchas gracias.